Quiero dar la bienvenida a todos aquellos que están ahora sintonizando el programa a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de Facebook. Y ahora llegó el momento de poder abrir la palabra de Dios y queremos hacerlo con tanta gratitud a Dios y queremos pedir que el Espíritu Santo pueda guiarnos en el estudio de su palabra. Acompáñanos. Antes de poder abrir la Biblia, vamos a orar. Querido Dios, queremos darte gracias por este momento especial donde queremos oír tu voz y estamos reunidos no en un templo físico, más a través de medios, a través de redes sociales que nos permiten acortar distancias, más nos permiten estar unidos para poder adorarte. Y queremos que puedas aceptar nuestra adoración, que puedas aceptar nuestra entrega, que puedas aceptar nuestra oración, nuestra alabanza. Y ahora queremos escuchar tu voz. Nuestra mente está dispuesta para poder escuchar el mensaje que tienes para nuestra vida. En un momento difícil de la historia, donde hay dolor, hay sufrimiento, hay tantas cosas que vienen sucediendo en todos los países, no solo latinoamericanos, sino en países de todo el mundo. Hay crisis de toda índole, hay crisis política, hay crisis social, pero también hay crisis familiar, hay crisis en el corazón humano, y hoy queremos encontrar fortaleza en tus promesas. Queremos que tu gracia nos sostenga. Y quiero pedirte que puedas abrazar a las personas que en este momento están conectados a través de una red social. Están en familia o están solos, están en un hospital o están en viaje, están pasando por problemas o están pasando por un momento bueno. Pero hoy queremos ser abrazados por tus promesas. Consuela a aquellos que necesitan de consuelo, fortalece a aquellos que no tienen fuerzas, cura a aquellos que están enfermos, liberta a aquellos que se sienten cautivos, coloca paz en el corazón de aquellos que necesitan para que puedan tener tranquilidad a pesar de las diversas circunstancias que vivimos en la vida. También bendice a las personas que ahora están sintonizando por otros medios, como por la radio. Hay otras cientos de personas que están allí sintonizando este mensaje. Que tu Santo Espíritu pueda tocar nuestro corazón, que hoy podamos ser fortalecidos en tu palabra, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy quiero compartir contigo uno de los libros que más me fascina poder leer, poder explicar, pero sobre todo poder guardar para mi vida. Y hoy quiero llevarte al último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis. Y vamos a leer los 8 primeros versículos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 8. Dice así la palabra del Señor: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es y del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, del que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Viendo los 8 primeros versículos del libro de Apocalipsis, podemos tener ya un resumen general de todo el libro.
Escribir un libro sin duda no es nada fácil. Sin embargo, cada escritor bíblico, siendo guiado por el Espíritu de Dios, colocó diferentes maneras de poder llamar la atención de cada lector. Solo que cuando llegamos al libro de Apocalipsis encontramos que es un libro escrito de manera particular. Número 1, porque es para el tiempo del fin. Quiere decir que es el libro que tenemos que leer hoy con más urgencia. Es el libro que nos ubica en qué parte de la historia estamos. Es el libro que puede traer esperanza para la familia, esperanza para un mundo quebrado, esperanza para una vida destruida, esperanza para un cristiano desanimado. Apocalipsis es la revelación máxima de Jesús mostrada para uno de sus discípulos, a quien él se considera el discípulo amado. Si ustedes revisan lo que escribe Juan, Juan no solamente escribe Apocalipsis, Juan escribe el Evangelio de Juan, 3 cartas, que es primera, segunda y tercera de Juan, y el libro de Apocalipsis. Lo que resalta Juan en sus cartas y en su Evangelio es Cristo. Cristo en su esplendor, de amor, de poder. El Evangelio de Juan lo escribe bajo 7 milagros para mostrar la divinidad y el poder de Cristo. En las cartas explica de qué manera retribuimos nuestro amor a ese gran amor que es Jesús. Y el libro de Apocalipsis tiene un giro en la manera de cómo él escribe, pero antes tenemos que entender el contexto, porque este es un libro particular al cual muchos tienen miedo a abrir sus páginas porque tiene un concepto equivocado. Y para eso veamos un poco en qué momento se escribe este libro. En el año 96 o 95, 96 después de Cristo, aparece Juan como el último discípulo de Jesús que aún está vivo. Todos los otros discípulos de Jesús ya han muerto, y han muerto bajo las peores circunstancias. Algunos fueron echados al mar, murieron ahogados, otros fueron decapitados, otros fueron crucificados, como el caso de Pedro, que murió crucificado cabeza para abajo. Cada discípulo pasó por difíciles momentos y ninguno de ellos tuvo una muerte en paz, una muerte tranquila. Y todos ellos dieron su vida por causa de su fe. Dieron su vida por causa de ese Cristo con el cual habían caminado, con el cual habían vivido, con el cual habían conocido, habían presenciado su poder y sus milagros. Así que el sufrimiento para ellos fue parte de su experiencia, pero mayor era su amor por Jesús a renunciar su fe por Jesús. Y ahora entre el año 95 y 96 después de Cristo, queda Juan como el último discípulo. Y allá en el imperio quien está gobernando es Domiciano. Domiciano tenía un odio fatal, un odio terrible contra todos aquellos que eran cristianos. Y ese odio los llevó a comenzar ya las persecuciones que ya se habían venido dando desde hace algún tiempo atrás, pero ahora vino la persecución de manera más severa. Muchos discípulos de Jesús fueron muertos en este periodo, pero aún quedaba uno que no le gustaba ver, uno que no le gustaba escuchar, uno que sabía que todavía, a pesar de su avanzada edad, tenía una fe inquebrantable. Los años iban pasando, pero su fe iba cada vez renovándolo. Y ese era Juan. Entonces Domiciano condenó para que Juan pueda ser muerto como los otros. Pero en la providencia divina, él no fue ejecutado como los otros. Él no fue decapitado, no le cortaron la cabeza como a los otros. Dice la historia bíblica los registros históricos que Juan fue echado o lanzado a un perol de aceite hirviendo. Yo no sé si alguna vez te quemaste con aceite. Apenas una pequeña chispa de aceite puede causar tanto dolor, tanta inflamación, puede causar tanto dolor.
¿Tú te imaginas haber sido lanzado a un perol de aceite? Claro que tuvo sufrimiento, mas Dios le dio la fortaleza necesaria y aún así no murió. Por eso es que lo sacaron de allí, que por providencia y milagro de Dios todavía continuaba vivo. Y entonces Satanás planificó una peor muerte para este hijo del Señor, para este discípulo del Señor. ¿Y cómo Satanás quiso acabar con Juan? No como los otros. Él dijo: yo con Juan voy a verlo morir lentamente, diariamente. ¿Y cuál era la estrategia del enemigo? Que Juan pudiese morir en la soledad, que Juan pudiese ser enviado allá donde se envían los criminales para cadena perpetua. Y esa cárcel quedaba en una isla, que era la isla de Patmos. La isla de Patmos, para el tiempo de Juan, era la isla más peligrosa. Nadie podía escapar de allí. El mar embravecido levantaba sus olas que parecía tragar la roca, aquella isla. Cualquier persona que va a esa isla, que iba a esa isla, no podía descansar una noche tranquilo. Era morir de insomnio, era morir en la soledad. Y aunque él ya está anciano, Satanás dice: este va a morir lentamente, porque fíjate, la soledad te puede llevar a otras enfermedades mentales. La soledad puede ser la causante para que una persona pueda entrar en depresión. La soledad puede ser causante para poder uno en algún momento sentirse tan abandonado y optar por el suicidio. Nosotros hoy estamos aislados, es verdad, por una pandemia, pero no estamos completamente solos. Tenemos una familia que es el soporte, y aunque hay personas que inclusive en esta pandemia estuvieron o se sintieron abandonados por todo el mundo y hoy están lidiando, están luchando contra alguna enfermedad mental, y una enfermedad mental puede destruirte lentamente, acabarte a los pocos. Cada día sientes que te vas, que te apagas, nada tiene sentido. Una enfermedad mental es terrible porque es un sufrimiento, no es una herida externa que tú puedes colocar una medicina, que tú puedes curar, que tú puedes vendar. Las heridas internas y los sentimientos de soledad son terribles. Entonces Satanás planifica y dice: es allá donde tiene que morir él. Y él va para allá, y una de las cosas que me pregunto es: ¿por qué Dios no lo impidió? ¿Acaso Dios no podía manifestar su poder? Claro que podía, pero a veces Dios en su soberanía y en su omnisciencia divina permite que el sufrimiento llegue a nuestra vida, y aunque Satanás lo mande para destruirnos, Dios lo puede cambiar para mostrarnos su gloria, su propósito, para decirnos que Él no nos abandona. Y quiero que imagines un anciano completamente solo y solitario en una isla que parece que es tragada por las olas del embravecido mar. Todos los días tiene que lidiar con eso. Él sabe que no hay escapatoria de allí. Y allí en la soledad profunda, allí cuando parece que está muriendo lentamente, aun cuando confía en Dios, aparece Jesús. Y aparece Jesús glorificado. Aparece Jesús a mostrarse, a revelarse a Juan, para decirle: Juan, no tengas miedo, yo estoy contigo. Y Apocalipsis 1:18, aparece Jesús para decirle: yo soy el que estuve muerto y ahora estoy vivo. Yo vencí la muerte y en mis manos tengo las llaves del Hades. Yo tengo la autoridad. No tengas miedo. No estás solo, jamás lo has estado. Y ahí en tu isla, allí donde te sientes abandonado, ahí en el hospital donde estás, en la cárcel donde estás, en el lugar donde estás, en tu isla que hoy estás sufriendo, Dios también se aparece para decirte: solo no estás, yo estoy aquí contigo. Y allí se presenta para Juan el libro de Apocalipsis, que para nosotros llega con ese nombre, Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Queridos, si la Biblia hubiese terminado sin Apocalipsis, no tendríamos una revelación completa. Apocalipsis es un libro especial y es extraordinario.
Algunos comparan Apocalipsis como un océano, porque todos los ríos desembocan en el océano. Cuando tú lees Apocalipsis vas a encontrar que más de 200 versículos son tomados del Antiguo Testamento. Todos los profetas hablaron promesas lindas que se concretizan en Apocalipsis. Todos los libros históricos y proféticos del Antiguo y del Nuevo Testamento desembocan en Apocalipsis. Y en Apocalipsis se muestra el clímax de nuestra esperanza. Por eso es como un océano donde desemboca todas las promesas de Dios. Y además Apocalipsis nos puede dar una clara visión acerca del futuro. Alguien define Apocalipsis como el libro en el cual todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. Y allí concluyen. ¿Y qué cosa es lo que revela Apocalipsis? Apocalipsis revela a Jesús. Y a mí me da mucha tristeza porque hay tantas iglesias donde no se abre Apocalipsis, donde no se predica Apocalipsis. Hay tanto cristiano que tiene miedo a Apocalipsis porque en su cabeza está más lo que las películas dicen, lo que Hollywood dice sobre Apocalipsis. Cada vez que aparece una película de terror, ¿qué nombre le ponen? Apocalipsis. Cada vez que aparece destrucción, ¿qué nombre le ponen? Apocalipsis. Cuando Apocalipsis significa revelación, significa abrir la cortina para ver más allá. Apocalipsis es ver más allá del presente. Apocalipsis es ver a Jesús en su gloria, en su esplendor, ver a Jesús venciendo, ver a Jesús viniendo. Si tú abres la Biblia en Apocalipsis y te enfocas en bestias, te enfocas en las figuras que aparecen y sacas a Jesús, Apocalipsis va a ser un libro de terror. Pero si tú abres Apocalipsis para encontrar a Jesús, vas a ver que en cada página aparece Jesús venciendo. Aparece Jesús. Y los 8 primeros versículos que yo acabo de leerte es un resumen general de lo que es el libro de Apocalipsis. Porque aquí en esos 8 versículos se explica el cómo, el propósito del libro, presenta al autor del libro, describe la naturaleza del libro y el tema principal del libro. Claro que hoy no tengo el tiempo para poder colocar detalles, pero quiero mostrarte algunas cosas que me llaman la atención tomando los 8 primeros versículos del libro de Apocalipsis. Número 1. Apocalipsis comienza diciendo: esta es la revelación de Jesús. Juan comienza escribiendo: no voy a escribir lo que me parece, no voy a escribir lo que aprendí con mi experiencia, no voy a escribir lo que otros dicen. Aquí voy a describir quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Quien se revela aquí es Cristo. Cristo es el personaje principal. ¿Y por qué entonces aquí es mostrado Cristo de otra manera? Claro, es que en Apocalipsis se muestra las acciones de Jesús a favor de su pueblo. Y esto a mí me encanta. Si tú eres un hijo de Dios, si tú tienes fe en Jesús, lee Apocalipsis y vas a ver cómo tu Dios lucha por ti, vence por ti, cómo Dios hace lo que hace por ti. Y otra vez te repito, si quitas a Cristo de Apocalipsis, será un libro de terror, será un libro de fantasía. Pero si colocas a Cristo como el centro, será un libro de esperanza. Mira, no existe otro libro en la Biblia que le ponga tantos títulos a Jesús como el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis Jesús aparece como la luz, aparece como el novio, aparece como el esposo. En Apocalipsis Jesús aparece como el pastor. En Apocalipsis Jesús aparece como el león de la tribu de Judá. En Apocalipsis Jesús aparece como el cordero. Más de 28 veces habla Apocalipsis sobre el Cordero de Dios, y ese Cordero es Jesucristo. En cada página vas a encontrar el diablo levantándose y Cristo apareciendo. Y aquí voy a lo segundo. El segundo concepto de estos 8 primeros versículos que acabamos de leer. Apocalipsis 1 dice: quiere escribir las cosas que van a suceder.
Y quiero que me prestes atención porque esto es interesante lo que voy a decirte. Los eventos que suceden en la historia no son casualidad. Voy a repetir esto y quiero que se te quede grabado. Los eventos que suceden en la historia no es el fruto de la casualidad. No. Entre la cruz y la segunda venida de Jesús hay cosas que deben suceder, hay eventos que tienen que acontecer. Y Juan te dice, quiero asegurarte que las cosas que suceden en la historia están bajo el control de Dios, no bajo el control humano, no bajo el poderío humano. Está bajo el control de Dios porque Dios es quien conduce la historia. Las cosas pueden estar de cabeza, las crisis pueden aumentar, pero quiero que sepas que hay alguien que está conduciendo la historia hacia un final. Por eso es que te voy a revelar, para que no te sorprenda que las cosas que van a venir son parte de el final de la historia. Por eso es que me encanta Apocalipsis, porque veo un Dios que conduce, un Dios que tiene el control, un Dios que continúa en el trono, un Dios que gobierna. Y aunque parece que el mal gana, no ganará porque Dios tiene la última palabra. Aunque parece que Satanás vence, no vencerá porque Dios ya lo derrotó. En Apocalipsis encuentro que las cosas que suceden en este mundo no deben sorprenderme. Por eso es que la persona que lee la Biblia no se asusta con las cosas que suceden. Cuando entiende que los acontecimientos de esta vida son parte de que hay un Dios que controla todo, no se sorprende, no se asusta, no se atemoriza, porque sabe que hay un Dios que está controlando todo. Un cristiano no teme, un cristiano no tiene miedo. Y sabes, antes de que Juan diga las cosas que van a suceder, Juan dice, ahora sí, voy a comenzar saludando. Y esto a mí me sorprende, porque lo normal es que él comience saludando, ¿verdad? Lo normal es que comience diciendo, yo Juan escribo para las 7 iglesias, pero no lo escribe en el versículo 1. Primero dice, Cristo va a ser revelado. Número 2, atento a las cosas que van a suceder. Te voy a demostrar muchos eventos en la historia y no te asustes, porque van a suceder. Ahora sí te saludo. ¿Y por qué coloque el saludo justamente en el versículo 4 hasta el versículo 6? Y comienza su saludo diciendo, gracia y paz. Mis queridos, porque lo único que nos va a sostener en los momentos más difíciles de la historia es la gracia de Dios y la paz de Cristo. Gracia y paz. Y Juan aquí coloca dos palabras, una palabra en griego y una palabra en hebreo. Gracia, charis, paz, shalom. Shalom era el saludo común para ellos. Es como para nosotros decir, hola, ¿cómo estás? Buen día. El saludo para ellos era shalom. Pero la palabra shalom lo coloca después de charis. Charis significa gracia. Porque aquí Juan me quiere enseñar que esto es más que un saludo. Gracia es la seguridad que tengo de la salvación a pesar de que las cosas estén mal. Y shalom es la paz que Cristo coloca en mi vida aun cuando haya cosas que no entienda. Va a haber momentos oscuros en la vida. Va a haber crisis política, crisis económica, crisis social, va a haber todo tipo de crisis, pero allí la gracia, charis y shalom y la paz de Jesús te va a sostener. Por eso es que el último versículo de Apocalipsis 22:20 dice, que la gracia de Jesús esté con ustedes todos los días. Que la gracia de Jesucristo esté con ustedes. Amén. ¿Cómo termina la Biblia? Con la gracia de Cristo. ¿Cómo comienza Apocalipsis? Con la gracia de Cristo. Porque aquel que desprecia la gracia de Dios vive en la desgracia de la vida.
Pero aquel que acepta la gracia de Dios tiene paz en el corazón. Eso no significa que va a ser libre de sufrimiento. Eso no significa que no va a pasar por dificultades. Pero la paz de Cristo, que viene resultado de la gracia que has aceptado en tu vida, te va a ayudar a fortalecerte, te va a ayudar a continuar, te va a dar esa paz, ese bienestar completo que viene como resultado de la gracia de Jesús. Y ahora después comienza a hablar del punto principal del libro. Y el versículo 7 dice: he aquí Él viene en las nubes y todo ojo lo verá. Quiero que sepas, dice Juan, Cristo viene. Antes de mostrarte qué va a suceder antes de su venida, quiero que sepas que Él viene. Y Él aquí nuevamente mezcla dos palabras. Naí, que significa sí, y amén, que es una palabra hebrea, para hacer un énfasis especial. Sí, amén, con certeza, con énfasis. Él viene. Y si Él viene, no quiero que te sorprendas por las cosas que están ocurriendo. Por eso te dice, Apocalipsis es un libro que revela a Jesús y las cosas que van a suceder. Mis queridos, de nada sirve que nosotros hoy comencemos a luchar y comencemos a pelear, poniéndonos de parte de un partido político para mejorar las cosas, porque las cosas que van a suceder tienen que suceder. De nada sirve confiar en un político, en una ideología. De nada sirve creer en propuestas que las cosas que vienen van a mejorar. No, esto no es un pensamiento fatalista. Esto es profecía. La Biblia dice que en la medida que avancemos en el tiempo, las cosas van a empeorar. Las cosas no van a estar bien. Mayor oscuridad vendrá sobre la tierra mientras Jesús está volviendo. Mientras más oscura sea la noche, más cerca está el amanecer. Pero cada vez va a haber mayor confusión, mayor crisis en todos los aspectos. Por eso es que el cristiano, ¿cómo es que toma su posición en medio de la crisis? Aferrándose a Cristo, consagrando su vida, entregando su vida a Jesús, confiando en las promesas de Dios. Y cada vez que sucede algo, él cree, se aferra que Cristo es su ancla segura. Y aquí me sorprende la manera como Juan presenta a Jesús. Y dice, Él es el que vive y estuvo muerto. ¿Por qué lo presenta de esa manera? Porque nuestra mayor amenaza en la vida es la muerte. No existe mayor amenaza que eso. Es la muerte. Y aquí Juan dice, mira, aquel que viene es aquel que destruyó tu mayor enemigo. Si la muerte te causa dolor, si la muerte es tu mayor amenaza, quiero que sepas que aquel que viene es aquel que derrotó, es aquel que venció. Tu mayor enemigo está vencido porque ese Jesús lo derrotó. Y Él es el que viene. Y después te va a mostrar lo que va a ocurrir antes de la venida de Jesús, y es el gran conflicto. Porque vivimos en un conflicto donde cada vez aumenta. Hay dos poderes luchando por la supremacía humana. Hay dos pueblos, hay dos iglesias, hay dos tipos de adoración. Hay un sello de Dios y una marca de la bestia. Hay un enemigo levantándose con poder y hay un Jesús derrotando ese poder. El pueblo de Dios es representado por 3 ángeles, mientras que el diablo levanta 3 espíritus a manera de ranas. O sea, el conflicto es real. Cuando tú entiendes que vivimos en un conflicto real, tu visión de la vida cambia. Porque entiendes que no es casualidad lo que está sucediendo. Vivimos en un conflicto donde el sufrimiento es real, la muerte es real, pero también la victoria es real. Y sabes que Apocalipsis presenta 7 bienaventuranzas. ¿Recuerdas que Jesús presentó 5 bienaventuranzas en el libro de Mateo? ¿Cuál es la diferencia de las bienaventuranzas de Mateo con las bienaventuranzas de Apocalipsis? Las bienaventuranzas del libro de Mateo es que Jesús allí nos quiso enseñar cómo debe ser el carácter del ser humano.
Y el ser humano debe comenzar siendo humilde. Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres, aquel que reconoce su pobreza espiritual. Bienaventurados los que lloran porque están arrepentidos. O sea, ser manso, tener limpio el corazón, ser pacífico es el resultado de humildad, reconocimiento y arrepentimiento. En cambio, en Apocalipsis encontramos 7 bienaventuranzas que nos dicen: tú puedes ser profundamente feliz. La palabra bienaventurado es Macarios, que significa profundamente feliz en medio del dolor. Lo que te va a mantener en medio del sufrimiento y del caos político, social de este mundo es Macarios, feliz. Vas a ser, nadie va a robar tu felicidad porque no está en un ser humano, no está en un pastor, no está en una iglesia, no está en un político, no está en lo que diga alguien. Tu fe, tu felicidad va a estar amarrada y va a estar sustentada en la promesa de Jesús. Y allí dice, bienaventurados, la primera bienaventuranza de Apocalipsis, los que leen, los que oyen y los que guardan. Cristo quiere bendecir tu audición. Bienaventurado lo que oyes, pero de nada sirve que oigas y no hagas. De nada sirve que leas y no hagas. Felices los que oyen, leen y guardan. Oír no es simplemente escuchar. Sabes que en la Biblia, en Apocalipsis especialmente, encuentro varias veces el término: el que tiene oídos para oír, oiga. Presta atención a aquello que Dios quiere decirte. Yo no sé si alguna vez, mientras estabas cambiando de estación radial de una radio para otra, te encontraste en medio con una interferencia. Ese sonido molestoso, ¿verdad? Cuando estás buscando alguna radio, ese shh tan molestoso. Y a veces cuando no se sintoniza bien, no se entiende bien, parece que va y viene. Nuestra mente a veces funciona así. Está con tanta interferencia del mundo, está con tantas cosas de esta vida, que no sintoniza bien la voz de Dios, que olvida que hay un Dios que está hablando, que olvida que hay un Dios que está al control de la historia y se desespera, que su corazón no está en sintonía con las promesas de Dios. Y cuando tu corazón no está en sintonía con las promesas de Dios, te desesperas, te angustias. ¿Y por qué tiene felicidad aquel que oye, lee y guarda? Porque espera el futuro sin miedo, porque sabe que las cosas que suceden en la vida tiene un Dios que tiene el control, porque sabe que en Apocalipsis se va a cerrar el paréntesis que se abrió en el libro de Génesis, porque sabe que Cristo está al control de la historia y que la vida también puede estar bajo el control de Dios. Entonces no te angusties, no te desesperes. El mal va a terminar, el cáncer que te está acabando va a terminar, esta pandemia va a acabar, las crisis van a acabar, pero no porque la solución lo traiga un político, no porque la solución sea humana, porque Cristo va a venir a colocar punto final a esta historia. Mientras tanto, que la gracia y la paz de Jesús estén en tu corazón. Grandes victorias hay para aquellos que aman a Cristo. Grandes victorias hay para aquellos que aman su palabra. Grandes victorias hay para aquellos que sintonizan la voz de Dios, para aquellos que abren la Biblia, para aquellos que saben que las cosas que acontecen no es por casualidad, que los eventos de la historia, aun cuando parezcan que está fuera de control, hay un Dios que está en el trono y está al control de todo. Feliz el que lee, el que oye y el que guarda, porque en lugar de vivir angustiado, vive en las promesas de Dios. No se sorprende con las cosas que vienen, porque sabe que esto tiene que suceder. Y su mayor seguridad es porque sabe que Dios está al control. Y en este momento, allí donde tú estás, yo quiero orar para que Dios pueda colocar sus promesas en nuestra vida.
para que nosotros podamos confiar en cada promesa que Dios tiene, para que podamos tener la seguridad que así como Dios está al control de la historia, puede estar al control de nuestra vida, para que podamos estar seguros que en un mundo de desequilibrio, en un mundo que se desmorona, en un mundo de mayor crisis, hay un Dios que está al control y que nuestra historia está llegando a un final y que el clímax de ese final es el regreso de Jesús. Que cada día puedas estar preparado para ese encuentro, que cada día puedas levantarte y mirar al cielo y decir: hoy quiero que Jesús vuelva porque yo estoy preparado para ir con Él. La revelación de Jesucristo que pueda traernos esperanza, la promesa de Jesús que nos fortalezca en los momentos difíciles de la vida, y que la gracia y la paz de Cristo nos sostenga en las horas más oscuras de aquellas que van a venir. Aquello que hoy estamos viviendo es apenas el comienzo. Mayores cosas vendrán, mayor angustia vendrá sobre la tierra. La tierra será sacudida no solo por fenómenos naturales, la tierra será sacudida porque el mismo Satanás levantará tanto perjuicio. Y en esta lucha y en este conflicto solo se podrán mantener de pie aquellos que confían en las promesas de Dios. Vivimos en un momento solemne de la historia. Que Cristo pueda sostenernos diariamente con sus promesas y que su palabra pueda estar guardada en nuestro corazón. Que la felicidad que nadie nos puede quitar pueda venir solamente por parte de Dios y su palabra. No te aferres a ninguna cosa de este mundo, ni a ninguna persona en este mundo para ser feliz. Aférrate a Cristo, que Él sea tu felicidad eterna. Y hoy quiero orar contigo y quiero pedir que Jesús pueda ser revelado en nuestra vida, que Jesús pueda colocar su palabra en nuestra vida, que nuestros oídos y nuestro corazón pueda estar sintonizado con su voluntad, y que en las horas más oscuras de la historia podamos ser sostenidos por su gracia y por su paz. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos. Porque en tu palabra encontramos fortaleza para la vida. Gracias te damos porque en medio del dolor, en medio de nuestra isla solitaria, siempre apareces para darnos esperanza. Gracias porque hoy tenemos seguridad de que hay un Dios al control de todo. Y que aunque hay cosas que no entendemos en la vida, solo nos queda confiar. Que nuestra confianza en ti pueda ser inquebrantable. Que nuestra vida en ti pueda estar sostenida.
Que nuestro corazón pueda estar lleno de paz, que nuestro corazón pueda tener esperanza, que tu gracia pueda sostenernos en los momentos cuando nos sentimos quebrados, cuando sentimos que no podemos más. Abraza a las personas que hoy están en un hospital, están en su casa recibiendo un tratamiento, personas que se sienten frágiles y débiles, personas que tienen el corazón destruido, personas que están sufriendo, personas que no pueden más. Que tus promesas nos abracen, que tus promesas nos consuelen y que la victoria que Jesucristo la ganó en la cruz pueda ser nuestra victoria hoy. Toma nuestro corazón y entregamos nuestra vida. Acepta nuestra entrega. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios pueda bendecirlos grandemente. Mi gratitud a todos ustedes y gracias por estar allí sintonizando este programa. Grande abrazo. Chao, chao. Hasta la próxima.